Buenos días. Quisiera compartir con ustedes algunos comentarios muy breves sobre qué es lo que está pasando hoy en el mercado mundial de petróleos, que ha llevado a una caída importante en los precios de los hidrocarburos y que eso va a tener algunas consecuencias también muy graves sobre la economía colombiana. Para empezar a mirar qué es lo que está pasando en el mercado mundial, debemos necesariamente remitirnos a la crisis generada a partir de la pandemia del coronavirus, que arrancó el año pasado en China y que hoy se ha extendido a buena parte de los países del planeta. La forma como los gobiernos han tratado de manejar los niveles de contagio, la aceleración del contagio, ha sido prácticamente paralizar las economías. Esa ha sido la forma. Cerrar las fábricas, cerrar las poblaciones, la sociedad, la mano de obra en sus viviendas, cerrar el comercio internacional, cerrar buena parte de los comercios locales, el cierre de fronteras, millones de carros estacionados que no pueden andar, miles de aviones hoy parqueados en los aeropuertos que no pueden estar haciendo vuelos comerciales, una caída dramática en el tema de turismo, etcétera. Todo esto sumado ha llevado a que hoy se haya presentado un descenso muy importante en la demanda de hidrocarburos en el mundo. Algunos expertos estiman que por lo menos sobran 20 millones de barriles de crudos diarios en el mundo como consecuencia de la caída en la demanda por efecto del coronavirus. De otra parte, el mercado del petróleo también ha sido sacudido por una rivalidad y una competencia que hay entre los tres grandes productores de hidrocarburos del mundo, Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia. Específicamente hablamos aquí de la ruptura de un acuerdo que tenía Rusia con la OPEP desde el año 2016 para recortar diariamente la producción de hidrocarburos en 2 millones de barriles. Desde ese año se empezó a recortar y así lograron que el precio de los hidrocarburos, que en esa época estaba a $30 el barril, lograra niveles de 70 a 80 dólares el barril. Ese acuerdo se termina en el 1 de abril. Sin embargo, desde antes, en marzo, Rusia informó que no estaba dispuesto a renovar ese contrato, que no estaba dispuesto a seguir recortando sus cuotas de exportación por una razón sencilla, porque están viendo que Estados Unidos, primer productor mundial de hidrocarburos, está hoy copando parte de su mercado. Entonces, en esa competencia, pues se rompe este acuerdo y Rusia anuncia que va a aumentar la oferta de hidrocarburos al mundo. Arabia Saudita responde a esa advertencia rusa que él también puede aumentar la oferta de crudos, que puede producir mucho más. Y los países del Golfo pueden hacerlo divinamente. Sus costos de producción por barril están entre 2 y 6 dólares por barril. Divinamente pueden competir en el mercado internacional cuando los crudos estén a 20 dólares. Pero hay países que no pueden competir, por ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos logró, gracias al desarrollo del fracking, convertirse en el primer exportador de hidrocarburos del mundo. Sin embargo, los crudos de fracking, que en promedio cuestan unos 45 dólares por barril, no pueden competir en un mercado donde el precio está entre 20 y 25 dólares. ¿Cuál ha sido la estrategia norteamericana para mantener ese estatus de primer productor de hidrocarburos? Pues ha sido subsidiar el fracking. Ayer o antier, Trump, junto con el Congreso de Estados Unidos, aprobó un paquete para la reactivación de la economía por más de 2 billones de dólares. Y una parte de esos recursos van a generar incentivos y subsidios nuevamente al fracking. Es un tema que en Colombia debemos pensar seriamente ahora que el gobierno quiere empujar el fracking, ¿cierto? Empujar estos pilotos, que eso es una industria que no es rentable, que tendría que el gobierno colombiano subsidiar el fracking en Colombia y hoy no estamos en condiciones de subsidiarlo.
Volviendo a nuestro tema, tenemos entonces que a partir del 1 de abril los importantes productores de hidrocarburos van a salir con nuevos hidrocarburos al mundo. Estados Unidos puede mantener sus niveles de producción de unos 13 millones de barriles diarios, ¿cierto? Pero eso a lo que va a llevar es una sobreoferta gigantesca de petróleos en el mundo. Entonces uno tiene, por un lado, la demanda cayendo y una oferta subiendo. Eso como consecuencia, la consecuencia directa de eso es una caída en los precios mucho más grandes de lo que estamos hoy viendo. Incluso hay analistas que están hablando de precios de hidrocarburos a menos de $10 el barril. Y hay países que pueden competir a esos precios. Hay otros que no. Tendrán que subsidiar su industria o tendrán que salir del mercado. Lo cierto hoy es que la capacidad de almacenamiento de hidrocarburos en algunos países, por ejemplo Canadá, está llegando ya a su tope, están contratando buques tanques para almacenar hidrocarburos en alta mar y otros países muy importantes están empezando a paralizar también sus refinerías. De manera que hay bien allí una reconfiguración muy importante del mercado, pero vamos a tener precios bajos por mucho tiempo hasta que no logren un nuevo acuerdo entre estos importantes productores de hidrocarburos en el mundo. ¿Cuál es la consecuencia de eso para Colombia? Es gravísima, es dramática. Colombia, desafortunadamente, o el gobierno nacional durante los últimos 2 décadas se ha casado definitivamente con el extractivismo. Ha venido incentivando la producción de petróleo y de carbón y ha puesto todos los huevos en la misma canasta sin observar que estos dos bienes, petróleo y carbón, son bienes primarios sometidos a una altísima volatilidad de precios en el mercado internacional. Y un país serio, un país que quiera ser sostenible, no puede sustentar su economía, no puede construir una economía sostenible basados en estos bienes cuyos niveles de producción, pero sobre todo de precios, varían enormemente en un muy corto plazo de tiempo. De manera que frente al extractivismo, lo que Colombia va a tener hacia adelante es una caída de sus ingresos. Tenemos ya una deuda externa gigantesca, 73.000 millones de dólares, es la deuda pública, que cada vez demanda una mayor proporción de los ingresos del Estado para atender el servicio de la deuda, la amortización de capital, la disminución de capital y el pago de intereses. Tenemos además unos déficits estructurales en la balanza comercial, fruto nuevamente de haber incentivado el petróleo y el carbón, y tenemos también un déficit gigantesco en la balanza fiscal que no se ha podido remediar pese a las últimas reformas tributarias que ha habido, y ahora ya están hablando incluso de hacer de lado la regla fiscal para poder seguir endeudando y poder aumentar el déficit fiscal en relación con el Producto Interno Bruto. De manera que Colombia, la caída de los precios le cae en el peor momento del mundo, no tenemos mucho espacio de endeudamiento, Colombia se ve seriamente en puertas de que su deuda pierda la calificación, que pedir nuevos créditos salgan mucho más caros, entonces graves daños en la economía, pero especialmente terribles consecuencias en lo social. Ya con la crisis del coronavirus se desnudó la precariedad del sistema de salud colombiano, pero lo que se viene ahora hacia adelante es un tema social muy importante, un país afectado gravísimamente por problemas de miseria, de desigualdad, de inequidad, que tenga que afrontar los problemas que se vienen como consecuencia de habernos casado con el extractivismo. Creo que es hora en que los colombianos tenemos que empezar a pensar en un nuevo modelo de desarrollo, que dependa muchísimo más de su industria y de su agricultura, sectores sostenibles que podrían estar sacando la cara por el país en estas circunstancias, sectores que son generadores de riqueza, generadores de empleo, ¿cierto? Pero no los tenemos desafortunadamente. Tenemos que pensar en un nuevo modelo de desarrollo, un modelo y unas políticas que le sirvan no a los sectores extractivistas o los sectores enclavados en el gobierno interesados en proveer los productos primarios, sino en una política que nos sirva a 48 millones de colombianos. La crisis actual afectará no solamente a la actual generación, sino tendrá graves repercusiones en los niveles de bienestar y calidad de vida de las próximas generaciones. Muchas gracias.